El maestro les dice: vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo para comer. Se fueron en la barca aparte a un lugar solitario, pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos, y al desembarcar vio tanta gente que sintió compasión, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñar muchas cosas. Evangelio según San Marcos capítulo 6, versos 30 al 34. El deseo del Hijo de Dios es que en la Iglesia Católica exista un solo rebaño y un solo pastor. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 4 de febrero, año 2023. Nuestra santa para hoy, Santa Catalina de Ricci, una santa italiana del siglo XV, año 1522, que nace en Florencia, en la Toscana de Italia, y va a ser como la futura Santa Catalina, aunque cuando la bautizaron le habían colocado el nombre de Alejandra, sus padres Francisco y Catalina. La mamá murió muy rápido, el papá volvió a contraer nupcias, la niña seguía adelante creciendo en virtud, en sabiduría, en gracia. Ingresó a los 13 años a un convento y se distinguió por ser una niña muy virtuosa, muy de la sabiduría de Dios. Sería tan interesante esta niña como santa que le pedían consejos grandes personalidades que iban a visitarla, por ejemplo el Papa, por ejemplo cardenales, por ejemplo gobernantes. Una mujer que se destacó esencialmente por tener la sabiduría, la bondad y la misericordia de alguien que está muy lleno de Dios. El ideal es que exista un solo rebaño y un solo pastor. Se supone que ese es el ideal, un solo rebaño y un solo pastor. El ideal es la unidad en la Iglesia Católica. El credo niceno-constantinopolitano que rezamos nosotros los católicos del siglo III de la historia del cristianismo, ese credo niceno-constantinopolitano recita que la Iglesia es una, es santa, católica, apostólica, es una, la unidad de la Iglesia. Y la unidad de la Iglesia donde todo el trabajo pastoral, todo el servicio es la preocupación fundamental por las personas. Es muy diciente. Para Jesús de Nazaret es muy importante quién es el pastor. ¿Cómo se identifica el pastor con la gente, con la comunidad? La Sagrada Escritura enseña quién es el buen pastor y contesta la pregunta. El buen pastor da la vida por las personas que tiene a su cargo. El buen pastor es ese tipo de persona muy preparada, persona de oración, persona madura en la fe, persona con carisma y talento de vida comunitaria, para que vaya y anuncie la palabra por donde va caminando, como dice la Biblia. El buen pastor da la vida por las ovejas, las conoce, otro verbo importantísimo, sabe que existen otras ovejas que no están en el redil. Luego la predicación es universal para quien la quiera escuchar y quien la quiera aceptar y convertirse a vivir según el Espíritu de la palabra de Dios. El deseo de un buen pastor, que llegue a existir un solo rebaño y un solo pastor,
Por eso es importante advertir que el buen pastor vive su fe a toda prueba y una fe auténtica que le viene de la gracia del bautismo, aún de la gracia de su propia consagración como pastor. Jesucristo está muy preocupado porque los pastores cumplan todo su trabajo pastoral, que es estar con las ovejas, tener compasión de ellas, sentarse con toda la paciencia a educar y a formar. Ese es un excelente pastor según la mentalidad de Jesucristo. El deseo de un buen pastor es ese exactamente. Se puede decir que un pastor debe tener una energía y una entrega sin límites, buena energía, buena salud, buena dedicación, buen espíritu misionero. Ha de ser valiente, sin avergonzarse de las humillaciones a causa del Evangelio, porque no es fácil predicar la palabra. Siempre hay la tentación de allá afuera, criticar siempre, juzgar a los demás, y como eso es tan permanente, un buen pastor y un buen misionero debe estar muy preparado para eso, porque ya lo debe saber. Debe ser una persona firme, plenamente confiada en la gracia de su Señor. Esa es la recomendación que San Pablo le da a Timoteo, su fiel amigo y servidor. San Pablo le escribió una carta a Timoteo, a quien conoció en Listra, y le dice: no tengas miedo de dar la cara por el Señor y por mí, que soy su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio según las fuerzas que Dios te dé. Ese es un consejo de un gran pastor como lo fue San Pablo, y se lo da a su amigo Timoteo. No tengas miedo, no tengas miedo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6. Eso recuerda y me hace brillar ahorita la memoria del Papa San Juan Pablo II cuando inició el ministerio pastoral de ser el Papa, y decía: no tengan miedo. El Papa Francisco recomienda a los pastores que sean muy cercanos a la gente, que irradien su vida con ternura, dice el Papa Francisco. Cercanos a la gente, sean muy amables, sonrientes, tiernos. Un pastor que le falta ternura es una persona muy rígida, dice el Papa Francisco. Cuando a un pastor, a un ministro de Dios, le falta ternura, cariño para tratar a la gente, el Papa Francisco dice: es un pastor rígido que bastonea a las ovejas. Oigan esa palabra. Cercanía y ternura es lo que aconseja Jesús de Nazaret. El pastor que sigue a Jesús termina su día agotado haciendo el bien. Qué bueno terminar el día agotado, pero por estar haciendo el bien. El pueblo sentirá la presencia de Dios. Un pastor con olor a oveja, esa es otra frase muy común del Papa Francisco. Un pastor con olor a oveja, es decir, un pastor humilde, sencillo, de la gente, del común, no una persona prepotente ni arrogante por encima de las ovejas, todo lo contrario. El pastor con olor a oveja, dice el Papa Francisco, nada que ver con esos que huelen a perfume costoso y te miran desde lejos y desde arriba. Esas son como las expresiones del Papa Francisco de la cultura misma argentina, como los que huelen a perfume te miran desde lejos y desde arriba. Ese no sirve para pastor, ese no sirve para misionero, una persona orgullosa, una persona prepotente, una persona que mira por encima a los demás. El Papa Emérito Benedicto XVI advierte que el misterio de la cruz, en el misterio de la cruz, en el centro está el servicio de Jesús como pastor. Es el gran servicio que Él presta a la comunidad, se entrega a sí mismo, se da a los demás. La cruz es el centro de la vida de un sacerdote, dice el Papa Benedicto XVI. Es el centro de la vida de un sacerdote. La cruz realmente está presente y tiene que identificar el servicio
que presta ese pastor a la comunidad. Hoy hemos aprendido de la Sagrada Biblia, de la Sagrada Escritura, hemos aprendido la importancia que tiene un pastor al servicio de la comunidad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,